El gran conflicto. Lección 2. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Martes 9 de abril. Fieles en medio de la persecución. La iglesia cristiana de los primeros siglos creció grandemente aún a pesar de los problemas. ¿Cuánto creció? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? El libro de los Hechos nos da estas respuestas. Después del primer sermón de Pedro, fueron bautizados 3,000 personas. Es un número grande, pero no se quedaron allí. Antes de que fueran arrestados por primera vez, Pedro y Juan predicaban, y en un día se bautizaron como 5,000 más. La clave para semejante obra se nos revela en Hechos 4:31. Primero, todo esto aconteció porque estaban orando. La oración es un componente clave y esencial para todo cristiano. Ninguna obra prosperará si no se empieza con oración. Segundo lugar, estaban congregados. Si bien muchos pueden hacer una obra solitaria y salir adelante por gracia de Dios, nunca será comparada con lo que se puede lograr en congregación, en la iglesia, como hermanos, en unidad y armonía. En tercer lugar, y el componente imprescindible, más importante, más necesario para cualquier obra, estar llenos del Espíritu Santo. Y esto no por ellos mismos, sino que fue obra de Dios para salvación de muchos. Pero no basta con estar lleno del Espíritu Santo. Hay que actuar, hay que hablar. El denuedo viene del Espíritu Santo, pero la decisión de hablar es tuya. Pero no es hablar por hablar, ni hablar de lo que uno quiere, ni hablar de lo que uno piensa o cree. Es hablar la palabra de Dios. Eso es esencial en cualquier prédica. Pero eso no es todo. Es necesario hacer este trabajo todos los días. No exclusivamente en el templo, pero en las casas, en sus propias casas o en los lugares donde les permitieran entrar. Es así como la iglesia creció. Es así como el Evangelio se expandió a todos los lugares donde ellos iban. Es así como Cristo fue predicado y fueron llamados cristianos por primera vez. Pero cuando la obra de Dios avanza, Satanás no se queda quieto. La iglesia empezó a ser perseguida, echada en cárcel e incluso muerta. Esto, lejos de desanimarlos o estorbarlos, les fue de ayuda, porque los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Por ejemplo, Hechos 8, 5 al 8 cuenta cómo es que Felipe fue a Samaria. Él predicaba y todos le escuchaban porque veían las grandes señales que él hacía. Pero nuevamente, esto no era de él, sino que era don del Espíritu Santo. Tan buena era su obra que aquella ciudad se llenó de alegría. Los discípulos ya no estaban escondidos ni temerosos. Jesús no solamente les había dado la gran comisión de ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, sino también les hizo dos promesas. La primera, que enviaría el Espíritu Santo y recibirían poder para predicar incluso hasta los confines de la tierra. Él cumplió esa promesa. La segunda promesa, que mientras ellos obraran, sea lo que sea que pasara, aun en los momentos más difíciles, Él estaría con ellos. También cumplirá esa promesa. Juan, el discípulo amado, fue el último de los discípulos en morir, pero la obra no terminó con su muerte, sino que nuevos cristianos recogieron la antorcha y continuaron predicando incluso hasta el final de sus vidas, incluso si esto significaba arriesgar su propia vida. Hoy nos toca hacer el mismo trabajo a nosotros, porque la misión y las promesas que fueron dadas a los primeros discípulos también son dadas a nosotros hoy.